Agradezco a la señora diputada la invitación y se justifica la pifia de haberme incorporado a mí entre los expositores por aquello que en mi pueblo se dice, puedo prescindir de esto si quieren, de modo que no me molesten, que en mi pueblo se dice, siempre aparece una torta frita entre los pasteles. Voy a tener al frente una guía porque soy un tanto catarático y me desbordo, y como no tengo por qué llevarla a la diputada a hacer de Itaipú para contener mi discurso, entonces trataré de atenerme en el tiempo que me ha sido asignado a esta guía. En primer lugar, se ha hablado mucho y se está hablando mucho de una cierta contraposición actual entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Esto que parece una contraposición artificial y forzada, no lo es tanto si usted está acostumbrado a ver televisión o hojear los diarios cotidianos, donde se va a encontrar usted con lo que en falso griego podría señalarse como, y hay que usar esa palabra para que uno lo prestigie como presidente de una academia de letras, unas tendencias filotanáticas. Pero vamos a ver que esta presencia creciente de la muerte entre nosotros, en toda la humanidad, se ha ido dando a lo largo del siglo XX y consolidando en los comienzos del XXI. En primer lugar, cabe señalar que hay toda una tendencia a la muerte sin motivación aparente. Esto comienza a acentuarse a partir de cuando ve que el autor del teatro del absurdo es atacado en una oportunidad en Montparnasse, en Francia, por un muchacho que quiere matarlo, lo hiere, lo saca a la policía. Cuando el hombre se recupera va a verlo y le dice: ¿por qué trató de matarme? No lo sé. A partir de aquí, él encuentra que la acepción de absurdo es esta, el actuar sin sentido. Y la palabra sentido tiene dos acepciones. La primera es dirección, hacia dónde se va. Y la segunda, de qué acepción está cargado usted, o cada palabra, o cada gesto suyo. ¿Son vacíos, son vacos o tienen acepción, tienen sentido? Este muchacho no supo explicar, y este hombre instaura a partir de esto una cierta tendencia, de la cual no compartimos con absoluto, pero una tendencia en muchas personas hacia la absurdidad. Lo segundo que vamos a encontrar es la muerte en las calles. Tres muchachos se bajan de un taxi o de un auto y apalean con un bate a otro y se le pregunta por qué, y no sabe si es por diversión, si es por proclividad a ver sufrir a otros, si es por una apuesta. Y toda esta exposición se va dando de manera creciente. Los jóvenes desquiciados que entran a un colegio y barren con la mitad de sus compañeros, y esto no es únicamente un caso nuestro, sino universal. El francotirador que aniquila a los pasantes, y los suicidios adolescentes que están creciendo gravemente en el país. Las últimas estadísticas son espeluznantes. Entonces, por un lado tenemos esta tendencia hacia la muerte insensata, sin sentido, sin explicación posible, sin motivación aparente. En segundo lugar tenemos, sí, aquellas tendencias que responden a concepciones del mundo. Hay detrás de ellas una antropología, una desestimación del hombre o una concepción del hombre como elemento desechable, y en todo esto ayuda lo que yo llamo una cultura sedimental, que es lo que los chicos están mamando en la actualidad y de la cual no son conscientes, porque el pibe tiene lo que se llama una cultura de la mochila, lleva todo atrás. Y no sabe lo que le va metiendo la gente cuando pasa, los educadores cuando pasan, las lecturas cuando pasan por esa mochila, y no las tiene delante. Ustedes recordarán, lectores de Esopo sin duda, que Esopo decía que el hombre lleve dos alforjas, una con los bienes y otra con los valores propios, con las virtudes, y otro con los pecados. Y que el movimiento del hombre es tirar los pecados a la espalda, y siempre que mira, ve la única alforja que está, pero por lo menos ve lo positivo. Ustedes hagan una cala en nuestros muchachos y pregúntenle qué potencia tiene usted, qué valor tiene. Tardan 15 minutos en darse cuenta porque no tienen conciencia de sí, no tienen conciencia de los valores que portan, aunque posiblemente tengan más conciencia de limitaciones o defectos porque le hemos machacado los maestros en esto. Entonces, esta idea de la mochila que el muchacho porta es lo que contiene y tiene el permisivismo, contiene un relativismo axiológico larvado que se va a ir desarrollando con el tiempo en él de manera inconsciente, el abandonismo, el no hacer esfuerzo, todo esto que va a ser caldo de cultivo para la negación de la vida, para la inadvertencia, para la preocupación, por lo menos, o la indiferencia frente a la vida. Y después tenemos las tribus urbanas violentas que se han instalado, no tanto entre nosotros, pero en otros países sí,
Yo tengo en primer año de la Facultad de Comunicación un texto que es de Dino Buzzati, es el precursor de todos los textos que vinieron después. En literatura, como usted sabe, se trata, como dicen los franceses, de tomar lo ajeno y hacerlo como propio, un rebautizo. Bueno, de alguna manera, Cazadores de Viejos presenta este drama de un conjunto de muchachos que se hace dueño de la noche y que mata a los viejos sin sentido, más por el hecho de tener la edad es una culpa. Este es el lema. La edad es una culpa. Y el cuento termina de manera magnífica cuando van caminando, subiendo una cuesta. Los que vienen detrás del jefe, del líder de la banda, ven a la luz de la luna que tiene los primeros pelos blancos en la cabeza, como este hombre que está en primera fila, ¿cierto? Que al menos tiene pelo y no es un desmejorado capilar como yo. Y entonces empiezan a acelerar el paso, porque el jefe se ha convertido en viejo, y el proceso se cierra con la corrida bueno, toda esta muerte está dentro de un ciclo aparentemente sin explicación. Es tremenda. La Naranja Mecánica, el libro de Anthony Burgess, que ustedes habrán leído, pero la película es brutal, las escenas que presenta de la mortalidad. Los juegos sexuales con asfixia, 4 muchachos en un mismo pueblo argentino murieron por esto. Los juegos de la vida, en desafío usted corre su vida por delante, la apuesta y entra en un juego donde puede morir, sin duda. Esto empezó en Norteamérica, está expandiendo gradualmente todo el mundo. Bueno, después tenemos naturalmente la planificación del etnocentrismo, es decir, la actitud del etnocentrismo extremo, donde la gente propone que razas, grupos, religiones, judíos, cristianos, kurdos, libaneses deben desaparecer porque no están dentro de su esquema. Y las sectas que promueven suicidios masivos. Todo esto es un segundo punto, digamos, dentro de las tendencias mortales que se están dando entre nosotros. Evito el gresismo. Y la tercera posición, que no es justicialista precisamente, ¿cierto?, es la de los movimientos que ya van por el sistema, que van por la organización, que van por lo que es la planificación, y que tienen realmente nombres interesantes como la Federación Internacional de Paternidad Planificada. No es otra cosa que la forma de liquidar personas sin nacer, ¿cierto?, a la luz de toda esta enunciación cínica de un título. No digamos nada de la Organización Mundial para la Salud con sus posiciones antinatalistas. Y todo, junto a esto van los movimientos de control demográfico, los movimientos que tienden a campañas abortivas, a la esterilización, que ha tenido efectos cada vez más graves, en duda, en los pueblos de Oriente desastrosos, y en Occidente el informe Reagan nos dice que en la década de 1973-1983 murieron 15 millones de personas por aborto, más personas que las que murieron en todas las guerras que han participado los norteamericanos, desde la guerra de secesión hasta la actualidad, y mueren 4.500 personas por día por aborto. De modo entonces que por un lado tenemos este contexto de desprecio por la muerte, de tendencia por la muerte inconsciente, intuitivo, o bien que responde a una concepción del mundo, o bien que se va planificando gradualmente, y dentro de este contexto funciona entonces la tendencia abortista. Encuentra un caldo de cultivo muy bien planeado como para desarrollarse. Este es un giro grave de la cultura humana que siempre ha respetado la vida y que está entrando en esto. Y yo les diría que por contraste, ¿qué contraste más evidente de la brutalidad de 2 orejas cortadas a un indio muerto en la Patagonia a principios del siglo XX para poder cobrar un aborto en una clínica con todas las condiciones de presurización de la demás? Claro, esto parece más tolerable. Si la brutalidad ha sido dejada de lado, pero la muerte no. Entonces, esta aclimatación que se hace de guantes de látex y de cierto adormecimiento producido por la anestesia, etcétera, parece que fuera cada vez más permisivo para esto. Al contexto se le suman también las astucias de la modernidad, que no voy a poder entrar en esto, es un tema demasiado largo. La gente repite todos los días con cierta inconsciencia: se ha instalado la posmodernidad. La posmodernidad perdió. Es la modernidad la que sigue viva y coleando, vivita y coleando, en el poder expansivo en el mundo entero. La posmodernidad tiende a la disolución, a los grupos pequeños. ¿Qué es la globalización? Es un proyecto absolutamente moderno, de la modernidad, que va abarcando con la luz de la razón exclusivamente todos los campos. De modo que todos estos movimientos planificados, universales, tienen que ver con este triunfo actual de la modernidad sobre la posmodernidad. Esto es absolutamente moderno. Los chicos todos tendrían que leer Un Mundo Feliz de Aldous Huxley,
donde se ve cómo está ahí en 1935 preludiado lo que iba a venir después en el campo de lo que hablaba el doctor, la manipulación genética, y esas páginas tan tristes de los chicos que tienen el Día de la Madre la canción de la botella o la canción de la probeta. Ese libro realmente tendría que ser obligatorio para todos nuestros muchachos. La ruptura de la unidad de la cultura, donde la ética va por un lado y la ciencia por otro, es un producto de la modernidad, no es de la posmodernidad. Insisto en esto porque estoy luchando contra una concepción falsa de creer que la posmodernidad no está haciendo herederos de todo esto. Es la modernidad planificada la que está avanzando con esta fuerza tremenda en nuestros días. La que está instalando todas las posibilidades del doctor Frankenstein, que después naturalmente como costumbre argentina, pero también internacional, alzamos tronos a los principios y cadalso a las conclusiones. Ustedes han visto los niños de Brasil, sin duda. Es curioso. Nos conmovemos tremendamente cuando el doctor Mengele produce un medio centenar de pichones de Hitler porque van a expandirse por el mundo. Pero doctores Mengeles hay en todos los laboratorios que permiten este tipo de experimentación, como dice el doctor, la experimentación con la vida humana. No tiene que ir más lejos. Prenda Canal 13, tengo acciones allí, por eso lo menciono. Prenda Canal 13 y va a ver usted Herederos de la Venganza. Yo sé que esta gente no ve telenovelas. Yo soy jurado de telenovelas. No ve telenovelas. Herederos de la Venganza en un pueblo perdido allí, en Finisterra. Hay un médico Martín que hace experimento con hombres vivos y hombres muertos, porque es un Mengele pequeño que está instalado allí. Y esto es un símbolo. Esta realidad puede salir en cualquier rincón del mundo y de la Argentina, por supuesto. La peor de las violencias, como se dijo en el grupo anterior de expositores, es la violencia sobre la indefensión. Esta es la muerte del indefenso. Nosotros preferíamos llamarlo expósito, con una vieja palabra que tendríamos que recuperar. Todos sabemos lo que es la imprenta de los niños expósitos, ¿verdad? Aquella imprenta, no sabemos por qué se llaman expósitos, porque en general, salvo, claro, los presentes que siempre están informados de todo minuciosamente. Pero el expósito es el expuesto, el que no tiene techo. El que no tiene techo. Ese que es abandonado en el hospital, en la puerta del hospital o en el umbral de una casa para que lo críen. Ese es el expósito. Y no hay mayor expósito, es decir, sometido a la exposición de todas las fuerzas de arriba sin techo, que la persona indefensa, que no ha nacido todavía la criatura por nacer. De modo que habría que tener en cuenta, nosotros que nos preocupamos por los niños de la calle, por los pueblos originales abandonados en la 9 de julio, por nuestro gobierno, por nuestros viejos, por los sin techo. ¿Y qué pasa por los sin nacer? Un capítulo aparte. Un capítulo aparte porque hay muchas conveniencias que deben ser, que obligarían a esta situación. Yo voy a analizar desde el punto de vista del lenguaje, porque es lo único que entiendo algo, algunas designaciones que se manejan en este campo. En primer lugar tenemos, salto algunas exposiciones que ya están parcialmente hechas, ¿cierto? Me centraría en esta idea de la designación de la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjese usted qué interesante. Interrupción voluntaria del embarazo. Es un lenguaje políticamente correcto. Cuando usted hace un chiste, como yo digo, que mi suegra le llama la dentadura alternativa, porque no quiere decir dentadura postiza, uno carcajea. Pero cuando le dicen esto, es para empezar a preocuparse. Porque el interruptor de la luz la prende y la apaga, pero acá se apaga para siempre. Y tan cínica la frase, la interrupción voluntaria del embarazo, que yo podría también decir a los degolladores de unitarios y federales, porque no nos vendan mal la historia argentina, uno y otro tenían degolladores profesionales, ¿cierto? Entonces le decía un caudillo u otro, ahora pase a la interrupción de la circulación del fluido sanguíneo de los presos. No aplaudan porque soy gallego y me gustan estas cosas y voy a seguir abundando en chistes. El estrangulador de Boston no podía ser condenado si lo que hacía es la interrupción del fluido aéreo, ¿cierto?, por el gañote del que agogotaba. Hay un cinismo en esto que solamente es comparable con la expresión norteamericana hipócrita de daños colaterales, donde muere cantidad de civiles por una imprevisión en el lanzamiento de la bomba. Pero políticamente correcto es un lenguaje que encubre
la realidad. Pues llamo hipócrita, porque hipokritein en griego significa hipo, lo que está ocultando algo debajo. Es como la máscara. Entonces te tapa esto porque sabes que hablar de aborto es un problema. Hay que hablar de este tipo de expresiones, ¿no? Que tenemos acá un listín largo, pero no vamos a desarrollarlo ahora. En lo de voluntaria, como si usted fuera dueño de hacer lo que le parece respecto de una vida. ¿Quién es el que aplica la voluntad? ¿El médico, la madre? No tienen derecho a cegar una vida, porque aquí no hay una libertad absoluta para esto. Por eso el otro recurso, cuando no se puede utilizar más que la palabra aborto, es hablar de aborto libre. Y como la libertad se asocia a la democracia, parece que estuviéramos en un planteo absolutamente vocacional democrático. El aborto es provocado, como decía el doctor recién, o como alguna otra autoridad, el doctor Slagen, un aborto arbitrario. Pero somos cínicos, o son cínicos los que manejan esto. Los periodistas me suelen preguntar a mí, porque se ceban debido a que yo soy boca sucia, a ver cuáles son las malas palabras, doctor, que usted puede... lo que es que incorporan en el diccionario, véanlas, están todos, yo llevo todas las porquerías que están, que decimos los argentinos, están en nuestro diccionario de habla de los argentinos. No diga alguna, son ingenuos, porque se creen que las malas palabras son boludo, carajo, o le mot de Cambron, como dicen los cínicos franceses en vez de decir mierda, ¿verdad? No, las malas palabras no son esas. Las malas palabras en realidad son soborno, son violencia, son desnutrición infantil, son hospitales pobres, educación deteriorada, y la palabra aborto. Estas no son malas palabras, son palabras pésimas. Son palabras pésimas. Yo quiero recordar, antes de pasar al dar un testimonio, porque me ha motivado, no pensaba darlo, pero me ha motivado un testimonio personal, me ha motivado la diputada, recordar que vamos a tener que estar atentos a la campaña que viene ahora, porque los medios, que tienen varias aristas, ¿verdad?, tienen para domar al público, que somos nosotros, la técnica del indio para domar el caballo. Esto está probado. El gaucho es medio brutón. Se sube al pingo y ahí se quiebra el espinazo, se da contra el suelo, se retuerce, tendrá definitivamente la columna hecha a trozos. El indio no. El indio ata al caballo a un poste y le da vueltas alrededor y lo silba y lo habla y lo acaricia una vez y otra vez y le saca las cosquillas de la verija con un palito. Y un día lo sube al potro y el potro no se mueve porque se acostumbró. El acostumbramiento por insensibilización, de presencia permanente, de falsos peritos en los medios, de opiniones que van avanzando con estadísticas inexistentes, todo esto es irle quitando a usted las cosquillas. Y se viene fuerte esto. Y ya van a ver ustedes cómo se nos va a instalar de una manera realmente categórica y fuerte dentro de poco. Me olvidaba un detalle. El último paso de la interrupción voluntaria es convertirlo en una sigla, IVE. Entonces un documento que dice IVE, usted mejor lo puede firmar porque no sabe de qué se trata. Porque las siglas aparentemente son ingenuas. Entonces me disculpo porque he aprovechado demasiado el tiempo, me quedan 2 minutos supuestamente, voy a dar mi testimonio. Yo nací en una familia de clase media pobre, más bien. Éramos en casa, en la mesa familiar, 13 personas. Estábamos los 7 hijos, mis padres, 3 abuelos, 2 tías incorporadas inútiles que nunca hicieron nada, pero que asistían a la mesa. Gran educación, gran sitio educativo la mesa familiar, porque yo, que era el último, tenía que pensar muy bien, si no decía idioteces cuando hablaba porque me descalificaban. Bien, entonces terminé mis estudios y me vengo a estudiar en La Plata. Y cuando vengo a estudiar en La Plata, empecé, como aprendí desde chico siempre que como no iba inteligente tenía que ser aplicado. Y a partir de allí el lema mío fue: el burro consigue burra por cargoso y no por hermoso. Y entonces me apliqué con todo al estudio y gané una beca, gané otra beca, fue el Rebeco, en vez de la Rebeca, mujer, fue el Rebeco acá, bien, el Rebecado, otra beca, gané un premio por una monografía. Y así fui creciendo, y cuando mis padres venían, mi madre y mi padre, a La Plata y se quedaban un tiempo con nosotros porque estaban más contentos con mi mujer que con mis hermanas, entonces yo le contaba: mami, vos sabés que gané un concurso de oposición con una monografía, me la van a publicar. Y se reía mi madre, ¿no? Al tiempo, mirá, mami, me dieron una medalla
Y se reía. Publiqué el primer libro, vino Julio Erasusta a festejar el primer libro, se reía. Un día me calenté. Entonces voy y le digo a mi padre, porque no me metía con mi madre porque era explosiva en algunas cosas, y yo era igual. Entonces mi padre, que nombre cauto, le digo, papi, ¿por qué es lo que está pasando acá? Que yo le festejo las pequeñas glorias que tengo, que serán pequeñas pero son propias, como que él decía, serán hijos feos pero son mis hijos. Bueno, yo era un hijo feo y un hijo de ellos. Y dice, es que vos no conocés la historia, me dice. ¿Qué historia? Dice, cuando tu madre quedó embarazada, era el séptimo, había perdido un octavo, en realidad el séptimo. El médico, yo me acordé de averiguar quién era el médico de mi pueblo, Gualeguaychú, ¿cierto? Que la asistió, le dijo buenamente, a lo mejor, le dijo, chula, usted no puede tener familia, o muere usted o muere la criatura. Y mi madre no hizo caso y me tuvo. Entonces, yo crecí, naturalmente, yo formé una familia, tuve 4 hijos, 8 nietos, los 50 y pico libros que nadie lee, pero están allí, ¿cierto? Y fui creciendo en una academia, en otra academia, y me fui a desarrollar, ya mi madre no me veía, y yo feliz con todo esto, y hasta llego a hablar en un ámbito como este. ¿Todo por qué? Todo porque mi madre enunció el discurso más categóricamente elocuente de una sola sílaba. Le dijo no al aborto. Gracias.